ideas con los doctores que el día de hoy han expuesto, señalando de que si era posible que las células que fecundan un nuevo ser puedan ser estimuladas, puede haber una reorientación genética de aprendizajes previos y básicos. Por un lado, la ciencia nos dice que eso es imposible. Por otro lado, en la década del 90 se constituyó la investigación por el cerebro y nació la neurociencia y la neuropedagogía, aún no constituida como una ciencia, pero sí en larga data de investigación por diferentes especialistas, más que el Perú, de Europa, Francia, Alemania, España. Y antes de que me olvide, quisiera mencionar que en Congo y Benín existen escuelas prenatales con impulso y promoción de las ANEPs, las Asociaciones Nacionales de Escuelas Prenatales, que tienen sede en España, y apoyados por la OMAEP, que es la Organización Mundial de Asociaciones de Escuelas Prenatales, y que están adscritos a la UNESCO, y que empezaron su trabajo aproximadamente hace 20 años, y que recientemente, hace 10 años, han tomado posicionamiento en sus respectivos países para poder direccionar lo que ellos creen y están seguros de que es el nuevo paradigma de la educación en la humanidad. No como lo señalamos en esta diapositiva, donde el niño al nacer experimenta lo siguiente: si la madre trabaja, se va a una cuna o a un guaguaguasi, de 0 años hasta los 3 años. De 4 a 5 pasa a inicial, obviamente a aprender lo que ya en casa sabe: valores, juegos, aprendizajes lúdicos para poder leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Culminando los 5 años, hay una etapa segunda, que es la de primaria, donde el niño va a convivir después de su casa en la escuela, aproximadamente 5 horas en los colegios públicos y aproximadamente de 7 a 8 horas en los colegios privados, y donde va a expresar e exteriorizar las experiencias vividas en casa. Y aquí traigo a colación lo que señalé hace un rato. El niño refleja como un espejo todo lo aprendido en casa, y ahí podemos percibir agresividad y bullying, podemos percibir mal comportamiento de no pedir prestado un lápiz, un borrador, sino arrancharlo, porque en casa observa que eso sucede y no hay el por favor, ni las gracias, ni el buenos días, ni las buenas noches. Con esos aprendizajes entre inicial y primaria, el niño pasa a la etapa secundaria, y obviamente que hay que hacer también un resalte indicando de que existen escuelas de padres en los colegios desde inicial, pero escuelas de padres que no funcionan como tal. Son reuniones, convocamos a los padres de familia, hay un protocolo de programa, pero solamente lleva charlas que no se implementan porque no hay un monitoreo. No se sabe si hay resultados o no. Y peor aún, porque las escuelas de padres, en cada aula, donde existen 25, 30 o 35 alumnos, solamente llegan 8 padres a 15 padres. Y habrá que preguntarnos, ¿los demás son huérfanos? ¿O es que trabajan todo el día que no le pueden dedicar una pequeña porción de tiempo a sus hijos? Seguimos un poco con la secuencia del ciclo de estudios y nos vamos a la educación superior, que tiene 2 vertientes. La educación superior técnica, que poco o casi nada se hace por la falta quizás de implementación de políticas públicas referentes a ello, y lo señalaban, la poca investigación que se hace, la poca mano de obra técnica calificada que existe en el mercado laboral peruano y que no se puede exportar porque obviamente es obsoleto o muy básico. Y dada la expansión que tiene el Perú en función a la minería y otras áreas que pueden coadyuvar al desarrollo del país, poco se viene trabajando en ese tema. Ni qué hablar en educación superior, en las universidades. Lo señaló nuestro amigo Díaz La Rosa, los sucesos ocurridos hace más o menos 15 años o 10 años en Colombia, con una reingeniería en las universidades, donde la investigación actualmente está en todo su apogeo,
las universidades otorgan al Estado propuestas para poder redireccionar las políticas públicas. Porque no es un trabajo únicamente de los congresistas ni de los gobernantes, sino es un trabajo en conjunto. Y acá debemos entender que el trabajo de política no solamente corresponde, y con todo el respeto que se merece nuestro amigo Ángel Neira, al Congreso. Hacemos política en casa nosotros. Cuando enamoras a tu pareja, haces política de amor. Cuando estás hablando en la cena, haces política con tu esposa y con tu familia. Hasta cuando discutimos para ponernos de acuerdo entre pareja, hay política. En la escuela se hace política. El niño aprende a ser político. Dentro de los canales apropiados para que sepa desenvolverse en la vida. En un centro de trabajo hay política, y cuando existe un sindicato se hace política sindical. Y si eres académico también lo haces. Entonces la política está en nuestros genes, pero poco se estimula. Si no se modifica la ley universitaria, no se va a poder abrir ese abanico de posibilidades de tener sociedades diferentes. Muchas universidades han prohibido que existan centros federados, asambleas universitarias, no hay dirigencia estudiantil. El resultado es que hay pocos políticos, y los que hay, de todo el grueso que hay un grupo selecto que sí merecen llamarse políticos. Olvidándonos un poco del tema político para no politizarlo mucho, porque estamos en el recinto del Congreso y no quiero faltar el respeto, obviamente, a la casa que nos está cobijando. Vamos a llevar a que el niño aprende en su ciclo de estudios en la vida humana, y todo lo aprendido en casa y durante la secuencia de su aprendizaje constante lo lleva a ser una persona con capacidad de afrontar grandes retos en su vida diaria. Porque el mercado laboral interno y externo exige personal calificado. La gran pregunta acá es si con el problema que tiene la educación en el Perú, y que no es de ahora ni de 10 años, sino es un problema que tiene más de 4 décadas y que poco o nada se ha podido hacer. Y con el respeto que se merece el congresista Ángel Echea, quisiera señalar que haya mayor preocupación en el tema de educación. Porque el problema no es que los maestros sean malos educadores. Tampoco es que el maestro conozca de todo, como se vienen dando de repente en algunos cursos de capacitación y actualización, cuando el docente eso no lo aplica en el aula. Lo que el docente aplica son estrategias y técnicas de cómo hacer que el niño entienda. Yo quisiera preguntar a cualquier académico si todo lo que estudió en su vida lo aplica en sus actividades diarias de trabajo. No sirve como parte de cultura. Pero cuando llegamos a trabajar a una determinada área o especialización, nos tenemos que capacitar exclusivamente para ello. Y a veces vamos dejando algunos aprendizajes que van quedando guardadas en nuestras neuronas, y que cuando sea oportuno aflorará y nos dirá lo que hay que responder. El gran mercado laboral es vasto y extenso, y es mentira que no haya trabajo en el Perú. Trabajo lo hay, porque lo podemos crear incluso, hasta virtualmente, sin movernos de casa. El tema es que no estamos preparados para afrontarlo, para asumirlo y para planificarlo y tener nuestra propia empresa. No se requiere tener dinero en grandes cantidades. ¿Cuántos personajes de la vida actual en nuestro Perú y en el exterior han empezado con $1, con un sol, con creatividad? Y aquí me quiero referir, y por favor la siguiente, señor Teodoro, al proyecto de la ONG Camper, Escuelas Prenatales, y como subtítulo, Mujer, cuna de la humanidad y clave para el desarrollo sostenible. Hemos cogido a la mujer en este proyecto porque consideramos que, como lo señala, es cuna de la humanidad. Porque imaginémonos un país de hombres únicamente. En menos de 20 años no habrían cómo
tener nuevas generaciones. Y la gran pregunta es, ¿y el líbido cómo lo satisfacemos? Entonces, la mujer es importante, tan importante como cuando Dios mandó a su ángel Gabriel a la anunciación de María y pedirle, y para los creyentes y no con el respeto que se merecen, y pedirle, siendo Dios, a una mujer de la tierra que reciba a su hijo. Porque creo yo, y creo no equivocarme, salvo que me corrijan, de que con el poder que tiene Dios pudo haber hecho aparecer a su hijo sin necesidad de una mujer. Pero nos dejó un mensaje, y el mensaje era multiplicarnos, pero a través de un ser que subliminalmente lleve todo lo que significa la palabra amor, todo lo que significa la relación de pareja. Siguiente, por favor. Y esto nos va a llevar un poco a tomar todo lo que hemos escuchado, todo lo que nosotros hemos podido captar de información de los expositores, y presentar lo que es primero la ONG. Y acá señalamos lo siguiente: somos un grupo corporativo que tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo humano de manera integral a través de los aportes de la neurociencia y la neuropedagogía, promoviendo la creación de escuelas prenatales como nuevo paradigma, considerando a la mujer cuna de la humanidad y clave del desarrollo sostenible de la sociedad. ¿Qué hacemos? Promovemos la investigación en el campo de la neuropedagogía con el propósito de respaldar nuestro proyecto Escuelas Prenatales a fin de presentarla como estrategia de política pública educativa, prevención en salud y alimentación nutritiva y balanceada, para forjar una nueva generación de ciudadanos que coadyuven al desarrollo sostenible del país. Y hemos centrado en 3 pilares fundamentales el desarrollo de nuestro país: la alimentación balanceada, nutritiva, adecuada, rescatando la historia que nos legaron los incas en cuanto a cómo alimentarse sanamente y tener generaciones que resistan a los cambios en su momento, en su época, acompañado de una prevención en salud que debe redireccionarse en los hospitales, en las postas médicas, y que no queden únicamente en políticas públicas de Estado que reciben el presupuesto y están malgastadas, porque no hay un monitoreo permanente que pueda decir si hubo un resultado favorable y si esos niños y esas madres que estuvieron en control han podido tener resultados favorables como nueva generación de 15 a 18 años. Si eso fuera cierto, el gran problema en la educación no existiría. Y esos 2 pilares que he señalado, educación y alimentación, en agricultura específicamente, sustentan, soportan la educación. Un niño bien alimentado tiene un cerebro fortalecido, un cerebro que está predispuesto a aprendizajes. Un niño en prevención de salud, monitoreado de manera sistemática y permanente, estaría siendo más receptivo de los aprendizajes de su hogar y de la escuela. Entonces, lo que promovemos nosotros es que las políticas públicas de Estado que existan en estos ministerios se reorienten. Si está de moda la inclusión social, hablemos también de la integración social. E integremos e incluyamos estos ministerios bajo un ente rector, obviamente bajo normas que tenga que dar el Congreso, para que las escuelas prenatales puedan ser pilotos y con el tiempo puedan insertarse en el sistema educativo peruano. Y no dejar abandonado 9 meses importantes para lograr un buen producto, si lo queremos hablar en esos términos, que es el ser humano. Siguiente, por favor.
Nuestra misión. Camper es un organismo corporativo que, inspirado en los principios éticos y democráticos de igualdad en valores, promueve programas en favor de la persona, facilitando su desarrollo integral y holístico, basado en los valores fundamentales de la persona humana. Esta formación es integral, pluridisciplinaria e intercultural en el marco de una educación integradora, permanente y sistémica. Porque lo señalamos a través de los panelistas anteriores, necesitamos de la integración de todas las disciplinas para que esto tenga un resultado óptimo y no caiga en saco roto y que después el producto sea deficiente. Buscamos tener hijos que piensen distinto, que sean democráticos, que sean integradores y que busquen siempre un nuevo horizonte de desarrollo. Por favor, la siguiente. Nuestra visión es ser una institución líder en el desarrollo integral de la persona humana desde su concepción y su vida futura. Yo quiero acá rescatar una ley que existe en el Perú y que está por modificarse, pero la modificación es muy somera, y que es el Código del Niño y Adolescente, que en su artículo 1 dice que los derechos que tiene el concebido son tan iguales como los derechos que tiene un niño. O sea, nos referimos ya a un nacido. Entonces, si un niño nacido tiene derecho, aparte del nombre, de familia, tiene derecho a una buena alimentación, a una buena salud y a una buena educación, entonces la pregunta, la premisa es: ¿podemos trabajar una estimulación con aprendizajes básicos y fundamentales en el no concebido, en aquel que se está formando recién? Y hablamos obviamente de una estimulación a través de todo un proceso y estadios, no en el momento de la fecundación, pero hay que rescatar allí que ya el niño viene con una herencia genética. Y si no, preguntémonos cuando nuestros hijos tienen 15, 18 años y sacan ciertas actitudes que nunca las hemos visto, y alguien dice por ahí: oye, se parece a Pablito, ¿no?, cuando era pequeño. Mira, responde como su mamá. Frunce el ceño como el abuelo y como el papá. Porque el niño va exteriorizando todo aquello que ha guardado. Más aún, pongámonos a pensar de aquellos niños que tienen problemas de conducta y son muy agresivos. Y si hacemos una investigación, podríamos encontrar de que después del proceso de fecundación entre el padre y la madre, hubo violencia familiar, hubo discusiones, levantada de mano posiblemente, sumado con una mala alimentación y quizás con cero salud, porque de repente hablamos de una familia muy pobre, de los conos, que los existe. El niño, cuando crezca y esté en etapa escolar, obviamente va a reflejar todo aquello que ha aprendido. El doctor Tomatis, francés, indica que el niño exterioriza su agresividad en la etapa escolar. Pero más aún, el niño, cuando ha percibido durante su gestación, durante el proceso de gestación que ha tenido la madre, ha percibido malos tratos del padre, cuando sea adolescente, sin que se dé cuenta, se empezará a distanciar del padre. Si en un primer momento recibía amor y entregaba amor, cuando el niño empieza a ser la etapa de la adolescencia, que es la etapa más rebelde, aflorará un rechazo al padre. Y no lo digo yo, lo dicen los libros de investigación. Entonces, aquí es donde nosotros entramos a tallar y decimos, pues podemos promover que durante esos 9 meses, con esos 3 pilares que hemos señalado, se pueda trabajar escuelas prenatales para que nuestro horizonte nuevo sean generaciones diferentes. Yo considero de que si existen documentos científicos desde la década del 90
y sumado aún con la historia milenaria de países que han tenido culturas ancestrales como China, Grecia, Roma, los mayas y el Perú, nuestro Perú, donde la mujer tenía un sitial muy privilegiado y en donde cuando la mujer estaba gestando pasaba a recintos especiales porque preparaban las futuras generaciones. Nos hemos olvidado de ese legado o nos han querido hacer olvidar ese legado. Siguiente, por favor. Este es el logo de las escuelas prenatales. Un corazón fusionado en color rojo y azul. El rojo la mujer, el azul el hombre. Y dentro de ellos la concepción de la nueva vida, de la nueva generación, de otorgamiento de esa herencia genética y la preparación para un nuevo futuro, y que se supone que debe ser un futuro diferente al que los padres hemos tenido. Si fuiste artesano, muchos no queremos que nuestros hijos sean artesanos, sino que sean mejores o nos superen. Si eres médico, aspiras a que tu hijo te supere o sea diferente a ti, pero mucho mejor. Pero podemos direccionar eso a nuestras familias peruanas en su totalidad. Considero que no, porque no todos tienen las mismas posibilidades de poder darle una buena educación a sus hijos. Y si lo tiene, hay problemas que intervienen en el seno familiar y que no permiten que eso se logre. ¿Cómo promover las escuelas prenatales? En un ambiente donde la madre tenga un óptimo embarazo, que parta desde su hogar de manera integral con su esposo, donde exista una afectividad de pareja. Estos dos factores van a estimular positivamente el cerebro. Nos dicen algunos científicos, como Coleman, de que el amor y el afecto estimula los aprendizajes. Un niño que siente amor y afecto en casa y que obviamente tiene buena alimentación y buena salud en lo que es prevención, aprende más rápidamente a un niño que no lo tiene. Algunos hogares podremos ser pobres, pero si en ese hogar hay mucho amor y mucho afecto, obviamente ese niño va a aprender con lo poco que sus padres le dan y podrá sobresalir y podrá cambiar el rumbo de esa familia. Esta estimulación positiva del cerebro nos lleva a que el concebido en los 9 meses, de acuerdo al código que está por cambiarse del niño adolescente, que es la ley 27337, tenga una alimentación balanceada y nutritiva, donde se promuevan la alimentación de micronutrientes. Entre ellos destaco la quinoa, que ahorita está de moda, y que no solamente son 2 presentaciones que tenemos, hay muchas presentaciones y colores, variedades, y según la variedad que hay, sus micronutrientes son más selectos, y eso potencia el organismo en su conjunto, pero de manera especial el cerebro. Lo dijo el doctor Freddy Valentín, el ácido fólico, importantísimo, que a veces en algunas culturas nuestras, en la sierra y la selva, no la consumen, como es el hígado de res, o el hígado de pollo, o el vaso, o lo que algunos llaman la chanfainita, que es el bofe, que tiene dentro de ella sangre. Porque todo lo que contenga sangre en carne animal tiene elevado índice de ácido fólico, que va a ser mucho mejor en la ingesta que consumirlos de productos vegetales. Sumamos a esto una salud preventiva oportuna y programática desde los centros de salud, desde los hospitales, y donde en las escuelas prenatales debe existir un equipo pluridisciplinario que fortalezca la labor
que se hace en esos centros de atención. Allí entra a tallar la estimulación temprana de habilidades y destrezas neuroeducativas a partir del 4.º mes de gestación. Pero obviamente los meses antelados también entran en la estimulación. Porque el niño durante la fecundación y durante el proceso de gestación de los meses subsiguientes está en un proceso de receptividad. Si por un lado no tiene todavía órganos que han aflorado, han aparecido, pero tiene un cerebro a partir de los 21 días que está en formación, donde hay más de 320.000 millones de células neuronales dispersas en su organismo, y que durante el proceso de gestación, cuando nazca a los 9 meses, van a quedar única y exclusivamente en más o menos 120.000 millones de células nerviosas, neuronales en el cerebro, y que son las que tenemos los adultos, los jóvenes, los niños y los pequeños que nacen, pero que en el proceso de gestación pueden estimularse. Una caricia, una palabra bonita, una mirada, un acto de relación de pareja, conlleva a que el niño perciba, reciba, sin escuchar, a través de las neuronas, porque está en contacto permanente con su madre en su mundo interno y externo. Y a partir del 4.º mes, lo que decía hace un rato, ya existe la formación del oído, y ahí podemos nosotros trabajar actividades lúdicas de aprendizaje. Podemos hablar un poco de aprendizajes de idiomas, no solamente el castellano, podemos hablar del inglés y del chino mandarín, que son idiomas universales que próximamente van a posicionarse para las relaciones comerciales. Y existen investigaciones de eso. Personas más tolerantes, más democráticas, más justas, a través de la música de Vivaldi y de Mozart, recomendado por neurólogos, por psicólogos y psiquiatras, predispone a futuro a que esas personas que perciben desde la gestación estas músicas estén más predispuestos a enfrentar un problema sin llegar al golpe y sin llegar a ser agresivos. Aprendizajes de idiomas, la comprensión lectora, un gran problema en el Perú, que se cree que el único problema es en lo que es el aprendizaje de la lectura, la comprensión lectora. Hay otros componentes mucho más importantes, la codificación y la decodificación de lo que estoy leyendo. Y peor aún, si un niño en casa no observa a su papá leer un periódico, ni una revista, ni una novela, o por más decir un chiste, ¿cómo podemos obligarlo a que lea en el colegio en la hora de lectura? Va a tener el niño un rechazo, porque eso no es patrón de aprendizaje en su hogar. Sin embargo, el problema de la educación, como lo dijeron hace un rato, y lo volví a mencionar yo, es problema de los profesores. La comprensión lectora, la matemática. Hace un tiempo atrás, en el 2000, hubo una evaluación del CERCE en Latinoamérica y Centroamérica, y que después de esa evaluación que se hizo por única vez en el Perú abandonó, porque nuestros índices estaban por debajo de los suelos. Pero sin embargo, ahí hubieron 3 componentes que resaltaron lo de la UNESCO y señalaron que en los hombres, o sea en los niños de etapa escolar, aprenden o responden más rápidamente a problemas matemáticos, y en las mujeres razonan y comprenden lo que leen en índices referenciales estadísticamente. Y que el gran problema en el Perú, en costa, sierra y selva, está ceñido por la alimentación, por las costumbres, por el ámbito familiar y porque la escuela está distante al niño. Nos estamos refiriendo de las zonas más alejadas. Después de conocer ese informe técnico que la UNESCO le hizo llegar al Perú y a otros países, y donde el Perú estaba por debajo,
el Perú renunció a esa calificación o a esa evaluación y no se hace todavía. Y se hace la evaluación a través de INEI, donde obviamente es más fácil maquillar los números y decir que hemos avanzado. Pero los educadores sabemos que no. Y la culpa no es de los educadores. La culpa es la violencia, de la disparidad de hogar, de tener de repente personajes en la vida de la farándula y política que a veces da pena haberlos elegido. No es culpa de los profesores. Los niños pandilleros, agresivos, los delincuentes, aquellos niños que no les cuesta ahora agarrar un arma y sin darle valor a la vida le mete un balazo a un policía o a otra persona adulta, no es responsabilidad de los profesores. El que un adolescente ingrese a un recinto y no salude y no se despida, no es culpa de los maestros, es culpa del hogar, porque no lo aprendió ahí. Y a eso debemos apuntar. Y eso debe redireccionarse en las escuelas de padres. Y queremos promover las escuelas prenatales para que sea una inserción al tema y se trabajen nuevas políticas educativas desde esa percepción, para que todo lo que hemos hablado nos lleve a niños con inteligencias más desarrolladas, una nueva generación que piense y actúe diferente y que trate de enmendar la plana de los padres de familia, y que a futuro tengamos familias realmente constituidas, porque son el núcleo de la sociedad. Una sociedad se forma por las familias, pero familias integradas, inclusivas, proactivas, que se proyecten a coadyuvar en el desarrollo de su localidad, de su región y de su nación. No queremos una sociedad de familias dispersas, con problemas, escuelas de niños que alguien dijo eran recintos de reformación o reformatorios, donde cuando una asamblea de padres es convocada un domingo, de 500 padres solamente asisten 80 y no se llega a ningún acuerdo. Y cuando el director mete mano el presupuesto que le asignan, los padres recién reaccionan. Hay que promover la participación activa de todos los estamentos que participan en este pilar fundamental del desarrollo que es la educación. Y decirle a nuestros congresistas, padres de la patria, que si no nos preocupamos por la educación, el Perú no avanzará nunca. Podrá avanzar, quizás, pero a paso tedioso, con grandes problemas. El tema no es inversión, es orden en la inversión. El tema no es que hayan malos profesores. El tema es que el Ministerio de Educación se preocupa más, señor congresista, en que en una auditoría en el aula le pide toda una gama de cuadernos y de carpetas documentadas al profesor, y ahí se pasó 1 hora en examinar la programación y no evalúa el trabajo del desarrollo de la clase, que es lo que más importa. Tenemos la computadora, las TICs que están de moda. Del 100% de maestros, estadísticamente se sabe que solamente el 30% sabe manejar la computadora, y de ese 30% solamente el 12% maneja tecnologías de innovación en comunicación, que es la manera de cómo poder enseñar a través del virtual. El otro porcentaje del 80 o 70% que queda son profesores que están a puertas de retirarse y que están esperando que les aumenten el presupuesto para cesar dignamente, y no quieren saber nada con la educación y ven la computadora como si fuera el cuco. Y si le dices cómo prender la computadora, tiembla como cuando se enamoró por primera vez y se declaró. Sucede en los cursos de capacitación. Mientras que nuestros niños, la generación primitiva, virtual, está ávido de aprender a través de ese medio, aprender a través virtual del Facebook, de los blogs, de las webs y de los diferentes mecanismos que nos proporciona la computadora, en un mundo paralelo al mundo real, el mundo virtual, que es mucho más extenso. Podemos viajar a través de la computadora y conocer muchos países y muchas ciudades,
muchas costumbres, podemos retroceder en el tiempo y ver los dinosaurios cómo caminan y cómo se alimentan. Vayan a un aula en Comas, vayan a un aula en Villa María del Triunfo y no hay computadoras. Y si las hay, están guardadas en la dirección porque no hay corriente eléctrica. Y peor aún si vamos a la costa, a la sierra o selva. Y si hay luz, el director y el profesor no saben manejarla. Entonces, hay que orientar ese gran problema de la educación y quitarle un poquito de piedras a ese gran saco de piedras que carga el maestro porque es responsable de todo y cuando no es así. Vamos a revisionar un poco el tema. Nos vamos ya para concluir a los pilares fundamentales que hemos señalado, que es la alimentación, salud y educación. Y esto nos llevaría a mediano y largo plazo a una democracia consolidada, a una mejor educación, salud preventiva, paz social y valores como justicia, solidaridad, respeto, responsabilidad e igualdad, para que a futuro tengamos un Perú con desarrollo económico sostenible y no tengamos niños mendigando en las calles o limpiando lunas, y que ese niño así no tenga padre, tenga derecho a la salud, a la alimentación y sobre todo a la educación para que tenga un futuro diferente y no termine como un delincuente. Igualmente, tenemos todo un marco teórico que sería extenso de repente llegar a mencionar, pero solamente como referencia para que ustedes lo puedan observar en las diapositivas. Tenemos a la fundadora de OMAEP y presidenta actual, María Andrés Bertín, que nos dice que a veces puede ocurrir bloqueos en el embarazo y ese bloqueo de los problemas que se puedan dar perduran en el tiempo, llevando al sufrimiento toda la vida. Y es por eso que existen pues los psiquiatras, ¿no? Si no hubieran problemas en la vida necesitarían ni psicólogos ni psiquiatras. Pero el tema no es que erradiquemos a los psicólogos y psiquiatras, sino es que le demos trabajo para que reoriente y pueda subsanar esos problemas que se tienen desde la gestación. Y tengamos personas que cuando trabajen no te griten y te pidan por favor, si son jefes, o viceversa, y que cuando trabajen en equipo no haya el pleito, porque no sé trabajar en equipo, porque nunca lo aprendí en la casa. Nos dice también que el niño que recibe amor suficientes y si es reconocido como un ser con un valor propio, tendrá una vida diferente. Y eso es cierto. Siguiente, por favor. En la última parte de esta diapositiva, que es el desarrollo sensorial del feto, nos dice, el niño que nace ya tiene un pasado de 9 meses, que en gran parte ha determinado su futura personalidad o persona. De niños que son democráticos, saben afrontar problemas, obviamente podemos asumir como hipótesis que son de hogares constituidos, donde ha habido mucho afecto y mucho amor. Y si es lo contrario, sabríamos un poco más o menos calibrar qué tipo de familia ha tenido y cómo se ha desarrollado en su gestación y dentro de sus 6 primeros años de vida. Siguiente, por favor. El doctor Alfred Tomasti, francés, señaló en uno de sus tratados un problema muy particular de una niña autista llamada Odile. Y es ahí donde yo señalo un poco el sustento o la justificación del proyecto en decir que podemos nosotros enseñar inglés y chino mandarín, porque esta niña, que no vivía en Estados Unidos, pero que sí en el tema de la gestación, cuando fue alumbrada, en esos 9 meses, su madre trabajaba en una empresa donde se hablaba el idioma inglés. Después de un tiempo, en el alumbramiento de la mamá, en el pleno nacimiento, se la llevó a su país, a Francia. La niña era autista y tuvo que ser tratada, obviamente, por los especialistas del caso. Pero se descubrió que la niña respondía más rápidamente cuando en grupos determinados escuchaba el inglés, lo entendía y podía incluso contestar. Y no le habían enseñado el idioma inglés. Después de una investigación del doctor, pudo concluir que ese aprendizaje precoz y de entendimiento se debía a esos 9 meses y 3 meses adicionales que tuvo la madre en ese país. Podemos afirmar que eso puede ser posible si estimulamos el cerebro de nuestros niños peruanos
para tener no solamente niños que hablen español, sino que hablen idiomas que les sirvan como un agregado de capital al valor humano y puedan ser buenos profesionales. Siguiente, por favor. La doctora Clemence Michel, inglesa, nos habla de la música clásica, específicamente de Mozart y Vivaldi, lo que señalé hace un rato, y como ya lo traté, lo vamos a pasar rápidamente, pero acá se señala que la predisposición de buenas relaciones y de democracia está en función a que el niño pueda percibir los sonidos en ese periodo que se está olvidando, que son los 9 meses, y que solamente es dedicación exclusiva de la madre y no del Estado. El Código del Niño y Adolescente dice que el Estado se debe preocupar de manera integral por el niño. ¿Y por qué no hablar también del concebido de esos 9 meses, que tiene los mismos derechos que un niño que está en vida propia? La investigadora Aucher Marie-Louise indica que la música rock perturba el sistema sensorial y que si en la etapa de gestación la madre lo escucha con mucha frecuencia, vamos a tener niños que reaccionen agresivamente y no sean tolerantes a los grandes problemas que puedan tener en su vida. Entonces ahí está el tema de contrastar lo que nos dice Aucher y lo que nos dice Clemence en función a lo investigado, y obviamente hablamos de libros en volúmenes y con una data de aproximadamente 10 años de investigación, una inglesa y la otra americana. ¿Cuántas inteligencias hay? Lo sabemos mucho, son 8. Pero todas esas 8 inteligencias que tiene el ser humano se centran en la inteligencia emocional. Mientras que Gardner nos dice que cada una tiene una función específica, Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional, por favor la siguiente, tiene una función predominante en la vida del ser humano. Y aquí retrocedemos un poco al tema de cómo se engendra un nuevo ser. Desde el momento de la copulación entre hombre y mujer, esas 2 células llamadas óvulo y espermatozoide llevan genéticamente cariño, amor, afecto, porque para el acto sexual se requiere de una preparación muy subliminal, el enamoramiento, que termina en ese estallido que conlleva a la unión de 2 células que ya tienen impresas ese gran afecto que debe cultivarse para que tengamos a futuro ciudadanos que sean capaces de afrontar grandes problemas. La inteligencia emocional es el factor clave en la organización del siglo XXI, nos dice Goleman, y nos señala en esas 3 pequeñas figuras en la que el cerebro dice siento, luego pienso. No podemos obligar al cerebro que piense sin haber percibido el afecto. No podemos decirle a un niño, siéntate a leer, si no le promovemos con cariño, amor, dedicación y con palabras adecuadas, que se interese por la lectura. Peor aún, le podemos enseñar matemáticas. Y peor aún, le podemos decir, pide por favor, o di gracias, o saluda, o despídete. Si es que en casa pues no ocurre eso. Luego nos dice, existe un cociente emocional y es la clave del éxito. Antes del cociente intelectual, que antes estaba muy de moda, ahora está entrando en todo su apogeo, la inteligencia emocional. Es decir, los niños deben aprender a sentir amor y a dar amor, promover amor, para que ese cerebro esté fortalecido de sentimientos y para que esté predispuesto a la aprehensión de los nuevos conocimientos. Si eso no se da así, en esta nueva generación, en esta nueva época, no tendremos personas que estén preparadas para hacer frente a los grandes retos de la humanidad. Y finalmente hablamos de la inteligencia y memoria. Dependen del funcionamiento emocional. En un centro de trabajo cualquiera, nos encontramos con gente que es muy receptiva y que congenia contigo, pero por ahí siempre hay 1 o 2 que marcan la pauta y son el lunar negro. Y en los colegios hay más todavía. En una escuela donde hay 5, 10, 15 o 20, siempre hay 2, 1 o 3, que le pone trabas, zancadillas a todo lo que se pueda innovar o hacer
para que avance la institución educativa en función a su comunidad y a sus grandes retos. Entonces, habrá que preguntarnos qué pasó con ese individuo. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su historia genética? ¿Cuál es su historia de vida en la familia? ¿Cuál es su historia de vida en el ciclo de vida estudiantil? ¿Qué le ocurrió para que suceda esto? Goleman nos dice, la inteligencia emocional presenta una nueva filosofía que es el reto actualmente. Nos obliga a armonizar la cabeza y el corazón. No solamente es cuestión que el cerebro piense, sino que se sienta lo que el corazón transmite, para que haya una fusión y entre esa fusión existan los aprendizajes sólidos, consistentes, que permita cambiar a la humanidad. Y cito a Goleman en lo siguiente, y que es el sostén de una de sus investigaciones. Las personas que no logran controlar su mundo emocional y que por tanto tienen un pobre desarrollo de su inteligencia emocional, aumentan sus posibilidades de riesgo. El riesgo va desde la depresión, una vida llena de violencia, pasando por los trastornos alimenticios y el abuso de las drogas. La generación que tenemos. Sumado a ello, los años de violencia en terrorismo, producto esta generación que no le da valor a la vida y que nada le cuesta matar a la madre, al padre o a una familia entera y no sentir ni un ápice de culpa y de sonreír en las cámaras porque ya es famoso. El resultado que proponemos tener a través de los pilotos de las escuelas prenatales es que permitan una mejora importante en la salud física y psíquica, que traerá consigo un considerable descenso de la violencia y la criminalidad, lo que beneficiará de forma importante en la economía y además aportará bienestar social, democracia y paz en nuestra sociedad. Imaginémonos escuelas diferentes, donde se inserte las escuelas prenatales, porque no hablamos solamente de preparar a las madres en el tiempo de la gestación, hablamos de preparar a las niñas de inicial, a los niños, en primaria y secundaria, y que esa base de preparación forje un pensamiento diferente, de que la mujer se cuide y que el varón cuide a la mujer, y que la mujer prepare su vientre, que es la matriz de la concepción, esa primera cuna donde el niño va a reposar 9 meses, no la cuna que le compro de madera o de fierros, con el mejor colchón paraíso de repente, sino una cuna donde el concebido esté recibiendo amor, buena alimentación y estimulación de aprendizajes básicos y previos, que los va a guardar en esos 320.000 millones de neuronas que se van a estimular, se van a engranar, y que cuando nazca va a tener almacenada una información que la va a ir predisponiendo en función a las etapas de vida que va a tener. Resultado, señores, que de repente muchos de nosotros, incluyéndome, no estemos en vida, veamos que nuestro Perú se desarrolla y como ese logo de camper que tiene en la mano a nuestro país con una palomita blanca, sea que cada uno tenga al Perú en su mano, forjador del nuevo desarrollo, y ese desarrollo esté en la vida de cada uno de sus hijos, y que sus hijos de sus hijos tengan nuevas generaciones mejores, para que el Perú brille en América Latina y brille en el mundo entero. Somos un país vasto de riquezas milenarias en lo que es la agricultura, pero poco se viene desarrollando. Solamente tenemos a los que ahora estudian para ser chefs y a los chefs que han destacado y han puesto la gastronomía en la cúspide a nivel mundial. Pero ¿por qué no hablar un poco de la promoción de los alimentos básicos oriundo de la sierra y la selva y la costa, para darle un valor agregado al plato que se sirve en mesa? Yo le quiero contar una anécdota para terminar. Cuando estuve en Madre de Dios, veía que el comercio era vasto en función al turismo, específicamente en el parque de reserva del Manu, allá por el año 2001, donde se pagaba aproximadamente $200 para entrar al parque de reserva a los turistas. Llegué a la comunidad de Fiscarral, en cuya escuela estaban los 6 grados en un aula y el director era
profesor, personal de servicio, portero, guardián y todo lo demás, y donde se veía que las madres que llegaban tenían todas negocios, todas eran mujeres de comunidades nativas, los amaracaeris, los chipivos, los achanicas, los boras, la comunidad diamante. Todas iban a esa escuelita en bote, algunas caminando 3 o 4 horas de trocha de selva. Y los domingos que llegaban los turistas en bote, todas sacaban su comercio, desde los brazaletes y los collares hasta los platos típicos. Pero una vez que se alejaban los turistas y se iban a internar al parque de reserva, las madres, en vez de promover una buena alimentación, lo que iban es a la única tienda que había, y pude observar algo que me llamó la atención. Muchas compraban el fideo, tallarín, compraban hot dog y compraban mantequilla de cualquier marca. Yo le pregunté al director y profesor, le dije, ¿en función a qué? Si ellos tienen todo. Yo iba por trocha y encontraba papayas, pomelos, que son las toronjas, naranjas, mandarinas, limones grandes. O quería comer algo y podías cazar libremente. Tenían cómo alimentarse bien. Pero preferían alinearse a lo que estaba de moda y que ellos veían canal de televisión de 6 de la tarde a 11 de la noche a través del Grupo Electrógeno, un canal de cable de Brasil. Y veían que en ese momento le pasaban spots publicitarios de alimentarse con la mantequilla y los fideos de marca, y exclusivamente esa marca buscaban, y pretendían creer que eso alimentaba. Entonces el tema es, yo estuve como 6 meses ahí, muy poca presencia del Estado, muy pocos promotores en alimentación y en salud, y el director, bueno, ni más que decir, con lo poco que podía hacer, no podía buscar que se desarrolle esa pequeña población. Entonces el tema está en función a que promovamos la buena alimentación con productos que pueden ser muy económicos, pero que pueden servir y potenciar al ser humano de manera integral. Yo considero de que escuelas prenatales de Camper, que las viene promocionando, hace una invitación abierta a las diferentes autoridades del ámbito local, regional y nacional, y podemos quizás empezar, como decíamos en una conversación con un funcionario, en los gobiernos locales, los famosos matrimonios masivos o los matrimonios normales que se llevan a cabo en las iglesias, y podamos preparar a las mujeres y también a la pareja para que cuide la venida o la llegada del nuevo ser, y para que entienda que el comprometerse en una familia no es un juego, no es como irse a una pollada o a una fiesta de discoteca, encontrar a una chica bonita o a un chico de ojos verdes, alto, enamorarse, tener una relación de una noche y después olvidarme quién fue, y cargar 9 meses de embarazo y cargar toda una vida de problemas si es que no lo sé asumir. El tema es promover conciencia para que las familias desintegradas que existen en el Perú tengan un horizonte diferente, piensen diferente y sepan que son importantes para el desarrollo y la integración de una sociedad diferente. Yo agradezco de manera muy especial a cada uno de los participantes, asistentes, al señor congresista Ángel Neira Olechea, por haber apostado por este proyecto en función al apoyo que nos ha brindado, el despliegue y las coordinaciones que ha tenido que hacer. En una oportunidad conversábamos con él en su despacho y nos decía que la educación a veces es solamente vitrina electoral. Cada 4 años a nivel regional y local, y cada 5 años cuando eligen a un presidente. Después la educación es tirada al tacho de basura, a pesar que existe un proyecto educativo nacional, porque incluyendo las autoridades que tienen que ver con el tema, no le da dedicación exclusiva. La preocupación en el sector de educación, en el tema de las autoridades, es el presupuesto que recibe y cómo lo voy a gastar, cómo le voy a quitar al presupuesto de los educadores y responsables que son artífices del tema educativo, y cómo voy a invertir en infraestructura. Yo no estoy en contra que se invierta en infraestructura, en ningún ámbito, pero el tema no es ladrillos y cemento y fierros, el tema es neuronal, el tema es alimenticio,
el tema es salud. Y si no reorganizamos y no ordenamos los presupuestos que se vienen gastando en los diferentes ministerios para que pueda llegar a menos población esa inversión, muy poco se habrá podido avanzar en el Perú. Por más que vengan más mineras a extraer nuestros recursos, por más transnacionales que vengan a poner trabajo, no se podrá hacer nada si el recurso humano fundamental, que son los peruanos, nuestros jóvenes y niños, no tienen esa dedicación exclusiva del Estado para que sean diferentes y tengan una calidad de vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias al doctor Alex Lama Sánchez, presidente de la ONG Camper. Sintetizando este punto, no olvidemos que las escuelas prenatales tienen por objetivo construir nuevos hábitos, nuevos valores y nuevas actitudes de atención, de protección al no nacido y también a la madre en gestación. En este aspecto, la ONG Camper, como también con la iniciativa de nuestro señor congresista Ángel Neira Olaichea, como pioneros buscan impulsar las escuelas prenatales, invitando a los actores políticos, sociales y económicos del país a unirse para viabilizar este proyecto de apoyo desde la concepción de manera más organizada y sistematizada en la población peruana. Así como hay módulos de conciliación, es el momento ya de gestar las escuelas prenatales para las nuevas generaciones, para las nuevas familias, pero a partir de hoy. Bien, a continuación vamos a pasar al rol de preguntas. Por favor, breve y conciso, por escrito, nuestras señoritas anfitrionas van a remitirlo. ¿Pueden solicitarlo, por favor? Señoritas. Después de esta resuelta las interrogantes, vamos a pasar a entregar nominaciones por el reconocimiento que hace Camper a la labor desplegada por la educación, a instituciones, personalidades y también a ciudadanos muy destacados que también son parte del paradigma, son íconos a seguir. Bien, vamos a recepcionar la primera pregunta, señorita, por favor. Como no hemos levantado más la manito, voy a invitar que formule desde aquí la pregunta. ¿Podría hacerlo para hacerlo más corto, señor reverendo? Ok.